Hola familias, bienvenidas a un nuevo taller del SAP. Si sois de las que tenéis hermanos y hermanas, sabéis que son personas fundamentales para nuestros recuerdos de la infancia, como también en el presente. Asimismo, si estáis al cuidado de varios menores, sabéis la dificultad o esos retos que hay en esa mediación de todas las partes. Así se generan las preguntas de cómo potencio esos vínculos entre hermanos, cómo atiendo a sus individualidades y sobre todo cómo intervengo en las situaciones de conflicto. Bueno, pues esto y mucho más lo vamos a hablar hoy en este taller. Me presento, mi nombre es Tania y soy técnica de familia en el Servicio de Atención a la Familia. Somos un programa dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales. Eso significa que si estás empadronado en el municipio tienes acceso gratuito a todos nuestros servicios. Aparte de estos talleres grabados y presenciales, también ofrecemos información y asesoramiento sobre recursos municipales, así como nuestra famosa orientación familiar. En esta orientación familiar, técnicos de familia os acompañan para hacer frente con diferentes herramientas a los desafíos que hay tanto en la crianza como en la convivencia como familia. Si quieres saber más sobre nuestro servicio, te invito a que visites nuestra página web y te dejo todos nuestros datos de contacto aquí abajo en la cajita de descripción de este mismo vídeo. Pero antes de empezar, ya sabéis que me gusta iniciar los talleres con algunas preguntas de reflexión, así que coged hoja y lápiz y contestad a las siguientes preguntas. También podéis animar a vuestros hijos e hijas a que participen igualmente en esta actividad. ¿Cuál es mi primer recuerdo de mi hermano? ¿Qué es lo que más nos gustaba hacer juntos? ¿Qué 3 cosas admiro de mi hermana? ¿Qué objeto en casa me recuerda siempre a él o a ella? ¿Y por qué? ¿Te ha parecido difícil contestar estas preguntas? ¿Cómo es vuestra relación actualmente? Te invito a que compartas tus respuestas con tus hermanos y que también les animes a que hagan esta misma actividad y la compartan contigo. Los hermanos constituyen para nuestros menores el primer grupo de iguales en los que participa y son clave para el desarrollo psicológico, puesto que implican los siguientes roles: un compañero de juego, un modelo de imitación y una fuente de conflicto horizontal y o vertical, en función de la diferencia de edad. Los hermanos elaboran sus propias pautas de interacción para negociar, para colaborar, incluso para competir. Es decir, es como si dentro del sistema de familia nos encontráramos con un propio subsistema de hermanos. Al igual que cuando hablamos de la familia, también hablamos del subsistema de pareja. Entonces, como adultos, es importante saber guiar ese subsistema, pero ojo, también es importante respetar y sobre todo entender que hay cosas que quedan ahí dentro y que forman parte solo de ellos. Esto es lo que les hace luego también tener lazos tan especiales y duraderos. Normalmente nuestros menores pasan mucho más tiempo con sus hermanos que con nosotros, madres y padres, no solo en la infancia, sino a lo largo de la vida. Por ello, qué importante es encaminar sus lazos a unos vínculos afectivos y seguros. Vamos a empezar por el principio. Cuando ya tenemos un hijo o una hija y llega ese segundo, es verdad que como madres y padres nos sentimos algo más tranquilos, disfrutamos quizás incluso más ese proceso de embarazo, de llegada, porque sabemos y conocemos nuestro rol como progenitores, o de alguna forma ya hemos hecho esos primeros aprendizajes. Aún así, cuando llega esta nueva personita, surgen nuevos temores y cosas que tenemos que reflexionar, como el adaptar y ajustar cosas que teníamos en el hogar, desde las tareas parentales, crianza, hasta los aspectos más económicos y prácticos del hogar. Sin duda, uno de los primeros retos o temores que nos encontramos es cómo consigo que mi hijo se vincule con su nueva hermanita y sobre todo cómo puedo acompañarle en su pérdida de ya no soy el único que le ha ido brindando tanta atención y amor hasta ahora. Es importante satisfacer su curiosidad. Más tranquilidad les vamos a dar si nuestras respuestas son claras, si mostramos apertura a sus preguntas y mantenemos ese vínculo y la atención.
Sí conviene adelantar aquellos cambios que puedan afectar directamente a sus rutinas. Por ejemplo, oye Sofía, cuando nazca tu hermanita sabes que va a ser importante que se siente justo al lado de mamá para que le pueda dar de comer, así que ya no podrás tú estar aquí sentada, pero vas a poder sentarte donde tú quieras en la mesa, donde te apetece. Sobre todo, qué suerte que tú ya sabes comer solita y ya no necesitas mi ayuda, ¿verdad? Si por ejemplo tu hija tiene mucho interés por saber cosas de su futura hermanita, te recomiendo las siguientes actividades para acompañar ese proceso de curiosidad. Ver fotografías o vídeos de cuando ella era un bebé, leer libros sobre cómo nacen los bebés, visitar amistades que tengan bebés, preparar conjuntamente la maleta para la clínica, dejar que acompañe al médico para escuchar el latido de corazón de su futuro hermanito o hermanita. Efectivamente, para nuestros hijos no es nada fácil compartir cosas y menos aún la atención de mamá y papá. Por ello, en esos miedos que se generan pueden observarse o los podemos identificar con las siguientes reacciones. La primera reacción que os quiero compartir es la de la famosa regresión. Como en el ejemplo de mi hija Sofía, que se siente enfrente mía porque ya puede ella comer solita, ahora de repente Sofía no come sola, no se pone el pijama sola, no se lava los dientes sola. Parece que todo ese proceso de autonomía que hemos conseguido hasta el momento vamos yendo pasos hacia atrás. Esto va a parar en el momento en el que Sofía vea que su nueva hermanita o hermanito no va a desplazar ni mi amor ni mi atención hacia ella. Otra reacción son los cambios comportamentales, la disminución de apetito, alteraciones del sueño, también esa ansiedad de separación, especialmente con mamás. Luego también están los famosos celos por el mayor tiempo y atención que tenemos que dedicarle a nuestro recién nacido. También puede llegar a haber hostilidad por parte de nuestros mayores hacia el bebé recién nacido, donde claramente tenemos que establecer límites y aclarar cuáles son las necesidades que tienen todos los miembros de la familia en esta nueva etapa de vida. Y por otro lado también podemos observar una mayor introversión o extroversión, donde por ejemplo se aísla mi hijo mayor mucho o que al revés expresa con mucha frecuencia deseos y cosas que necesita. Para aminorar estas reacciones podemos hacer diferentes cosas. La primera sobre todo es que participen en ese proceso nuevo con el bebé. Por ejemplo, aparte de comunicarles, hacerles ver cuál es su nuevo rol como hermano o hermana mayor. También si son muy pequeñitos pueden participar en esas tareas cotidianas con el bebé. Quizás si Sofía tiene solo 1 o 2 añitos, igualmente puede estar también al lado ayudándome a darle de comer al bebé. Otro punto importante es planificar y dedicar tiempo exclusivo a cada uno, sobre todo en los hermanos mayores para que no sientan que están abandonados. Y también tener en cuenta que estos tiempos deben de integrarse tanto con el bebé durmiendo o despierto. Si solo lo hacemos o si solo te dedico tiempo cuando el bebé está durmiendo, los niños empiezan a identificar que solo mamá está aquí si el bebé está fuera de vista. Y eso tampoco sería positivo. Otro punto es observar y acompañar ese desarrollo psicoemocional que está haciendo tu hijo mayor. En esa observación vas a ver cómo es, cómo se siente, ayúdale a reconocer esas emociones, siéntate con él, haz un proceso de escucha activa, de empatía y sobre todo permite que haya un espacio para interactuar e intercambiar esas emociones. Y por último, integra una comunicación diferencial metiendo estos códigos en palabras, frases, gestos que sean propios con este menor en concreto. Esto ayudará a que se generen vínculos propios y una identidad con cada uno de los miembros de la familia. Antes de seguir viendo el vídeo, páralo y escribe en una hoja qué ha aprendido tu hijo menor de su hermano mayor y qué ha aprendido tu hijo mayor de su hermanita o hermanito. Cuando lo hayas hecho, continúa el vídeo para ver qué aprendizajes se generan entre hermanos.
El primer aprendizaje es la solución de conflictos y desacuerdos. Hermanos son a la vez enemigos y aliados, oponentes y compañeros. Son una de las relaciones más enriquecedoras que establecemos a lo largo de nuestra vida y sobre todo referente para posteriores relaciones sociales. El segundo aprendizaje es el compartir, no solo cosas, sino como veníamos diciendo antes, también la atención de los progenitores. Los menores aprenden a que no son el centro del mundo, pero además también aprenden a querer y a dejarse querer sin esa tendencia a la posesión. Los hermanos también nos permiten conocernos mejor. En ese proceso de diferenciarnos, vemos nuestros talentos, nuestras aptitudes e incluso esos límites que tenemos. El cuarto aprendizaje es la construcción de relaciones con otros. Cuando tenemos hermanos aprendemos a entender sus emociones, a reconocer lo que siente el otro, a posicionarnos en el punto de vista de la otra persona. También nos enseñan a calibrar nuestras palabras y a medir nuestra fuerza. Todo esto son habilidades sociales que nos permiten y que favorecen la construcción de relaciones posteriores. Y por último, recalcar en que también hay un aprendizaje en el control de la agresividad, puesto que esto típico que decimos de es que se llegan a las manos no significa que siempre tenga que ser así en el futuro. A veces esas situaciones favorecen un aprendizaje a entender que no hay unas consecuencias después de ello, que hay alternativas y que incluso hay formas de controlar esos impulsos. Y te pregunto ahora a ti, de estos 5 aprendizajes, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Cuál ves reflejado en tus menores? ¿Cuál quieres fomentar más? Y sobre todo, ¿con qué herramientas cuentas para hacerlo? No pueden estar el uno sin el otro, pero acaban todo el día peleando. ¿Te suena esta frase? Mi pregunta para ti es, ¿por qué crees que discuten tus hijos? Los motivos pueden ser muchos. Aquí unos ejemplos. Para divertirse, para desahogarse, para conseguir atención, defender sus derechos, para herir o sencillamente para demostrar quién tiene el control. Y en todas estas circunstancias es normal que se recurra a la pelea. Y aunque conozcan las consecuencias, siguen molestando y picando a sus hermanos. Pero el problema no son tanto sus peleas o rabietas, sino tu reacción, pues es ese momento de inseguridad, impaciencia o excesivo control que nos surge desde dentro el que influye luego negativamente en el desarrollo de sus conflictos. Por ello identificamos 3 momentos clave en los cuales sí podemos intervenir de forma positiva. La primera es de forma preventiva, en la cual intervenimos para evitar una situación de conflicto. La segunda es la actuación, en la que intervenimos en la situación de conflicto ya puesta. Y la tercera es de reflexión, en la cual volvemos a retomar la situación que ha ocurrido. Vamos a repasarlas una a una y anota todos aquellos puntos más importantes para ti. La primera clave para evitar conflictos es que las normas y acuerdos estén claros y establecidos con anterioridad. Es decir, ¿quién va a poner la mesa qué días? ¿Quién va a elegir la película en Netflix? ¿O quién elige el cuento? Todo esto, contra más claro esté y menor juego de a que luego discutan entre ellos, más conflictos vamos a evitar. Asimismo, deja claro lo que no es aceptable. Por ejemplo, nos vamos a defender con palabras y nunca con puños. Y sobre todo, adelanta la consecuencia. Si una vez pegas a tu hermano o a tu hermana, vas a tener que ir a la habitación durante media hora. Hazles sentir únicos y especiales. Ante la típica pregunta de «Oye mamá, ¿y a quién quieres más?», di y contesta «Pues no hay alguien a quien quiera más, os quiero diferente porque sois diferentes». Por ejemplo, a María la quiero o admiro mucho lo cariñosa que es por las noches antes de irse a dormir, que siempre viene a abrazarme. Y de ti me encanta, por ejemplo, los detalles que siempre tienes, como la vez que me trajiste unas flores. Como dije con anterioridad, reserva un tiempo y espacio exclusivo para tus hijos, aunque solo sean 10 minutos antes de comer, a la llegada del cole, pero que sean solo para ese menor. Para evitar conflictos también evita las comparaciones, nada de
Uf, es que tu hermana a tu edad ya lo sabía hacer todo. O mira qué buenas notas que saca, no sé por qué tanto te cuesta a ti. Esto, además de desvalorizar a tu menor, también va a generar mayor rivalidad entre ellos. Y por último, también intenta evitar esas situaciones en las que se refuerzan los chivatazos, que viene el menor y dice, pues tal está haciendo ahora mismo esto y esto. Ahí contesta, te agradezco que vengas y me comuniques si hay una situación de riesgo que tú veas que sea peligroso para tu hermano, pero del resto prefiero que vengas y me cuentes algo sobre ti o que me cuentes algo positivo de tu hermano. Cuando hablamos de intervenir en situaciones de conflicto entre hermanos, tenemos también que diferenciar la gravedad de esa situación de conflicto. Digamos que el primer nivel serían situaciones civilizadas, en las cuales simplemente a lo mejor hay un pequeño desacuerdo y están discutiendo. Ahí lo ideal es no intervenir, incluso ignorarles y salir de la habitación. Pero sí puedes estar atenta con un oído para ver si hay una escalada de esa situación. Cuando observas o vas escuchando que esta situación va escalando y entra en una situación real de conflicto, puede que ya sí sientas que sea necesario intervenir o que incluso ellos te llamen y pidan que intervengas. Ahí puedes tener en cuenta los siguientes puntos. Reconocer los sentimientos de ambas partes, describir la situación del problema, recordar las normas o establecer nuevos acuerdos, ofrecer alternativas, invítales a negociar, expresa tu confianza en sus capacidades para solucionar el problema y retírate y déjalos solos. Hipotético caso. Veo a mis dos hijos, Sara y Alberto, en el salón discutiendo. Entro. Primero, reconozco los sentimientos. Vaya, veo que los dos estáis muy enfadados. ¿Qué ha pasado? Doy un espacio para que describa cada uno de ellos su perspectiva de la situación del problema y recapitulo. Vaya, entiendo, Sara, hoy te tocaba a ti elegir la película y no has podido porque Alberto también quiere elegirla hoy, que en verdad lo quiere hacer porque ayer terminó muy tarde con los deberes y no le dio tiempo a ver su serie favorita y solo tenemos una televisión. Ese es el problema, ¿verdad? El siguiente paso sería recordar las normas que tenemos en el hogar. No podemos ver una película antes de terminar los deberes, así que en ese caso, Alberto, sé que lo has hecho bien y que ha sido buena intención y que has cumplido con tu norma. Por otro lado, también sabemos que cada día le corresponde a uno de vosotros y hoy le toca a Sara. Si hemos recordado esta norma, podemos también invitarles a negociar o a buscar alternativas. Ya sabéis que a veces hay situaciones que no pueden ser tan rígidas. Quizás sea necesario ampliar un poquito esa norma para dar espacio a estas alternativas que tengan. Pues su proceso de buscar alternativas y buscar una solución conjunta quizás en ese momento sea más importante que el establecer como norma una hora en concreto para ver la televisión. Una vez que has incentivado esa reflexión, esa negociación, también anímales o refuérzales en que confías en sus capacidades para encontrar soluciones y retírate de la sala. Y por último, cuando vemos que la situación realmente sobrepasa, que se llegan a pegar, por ejemplo, claramente tenemos que intervenir, describir la situación incorrecta y sobre todo hacer hincapié en nuestro rol. Vaya, estoy viendo que os estáis pegando y eso yo no lo puedo permitir. También vamos a adelantar cuál es la consecuencia. Esto significa que voy a tener que separaros y cada uno va a tener que ir a otra habitación. Una vez pasada la tormenta es importante revisar tanto nuestro comportamiento como el de nuestros menores. Para este proceso ten en cuenta lo siguiente. No fuerces la interacción ni el hacer las paces. Reconoce los sentimientos y tiempos de cada uno. No culpes siempre al mayor. No protejas siempre al menor. Habla sobre otras formas de solucionar el conflicto. Os animo a que también aprovechéis el humor y los juegos como el role-playing para solucionar estas situaciones o para hacer reflexión de estas situaciones. Por ejemplo, identificar algún problema que es frecuente en el hogar.
en la discusión entre hermanos, como puede ser que mi hermana mayor siempre me quita la ropa, no se respetan los turnos para ver la televisión, no se respetan los turnos de la tecnología. Usad uno de ellos y adultos, integraros en el rol de los hermanos, y los hermanos tienen que integrarse en el rol de mediadores como personas adultas. Puede ser una experiencia y una actividad muy interesante y también muy divertida en identificar cómo somos y cómo nos comportamos en los ojos de los otros miembros de la familia. Y aquí finaliza el taller de hoy. Hemos visto las pautas a tener en cuenta en ese proceso de llegada del nuevo hermanito y hermanita. Hemos visto las ventajas que queremos reforzar en esas relaciones entre hermanos, como también las situaciones de conflicto que tenemos que intervenir, siempre con el objetivo de fortalecer sus relaciones. No olvides que puedes hacer uso de la sección de comentarios aquí abajo para dejar tus preguntas o escribirme a mí directamente si quieres profundizar en una temática en concreto sobre rivalidad entre hermanos. También recordarte que puedes hacer uso de nuestro servicio de orientación familiar, donde técnicos y técnicas de familia os acompañan y os aportan herramientas para hacer frente a estas situaciones de conflicto de hermanos o con el objetivo de potenciar su vinculación y sus relaciones. Y por último, también animaros a que nos sigáis en redes sociales, donde compartimos todas las semanas cápsulas educativas, recomendaciones e ideas de ocio. Así que aquí lo dejo. Muchas gracias, familias, por acompañarnos y nos vemos en próximos talleres.